¿Cuál es el mayor mito que quieres hoy decir que no es cierto? ¿Un ganado viejo puede llegar a transformarse en una muy buena carne? Tú siempre te has comido un lomo que puede ser de 2 años y medio o de 16 años de una vaca lechera. La CDM, carne deshuesada mecánicamente, mucha gente lo ignora y es la base de la mayoría de salchichas a base de pollo. La primera característica de la carne de calidad es que sea macho. Estando en un concierto, si sales, comerías carne en palitos. Y de pronto dices, oye, este lomo está como duro, pues puede ser de una vaca lechera de 16 años. Creo que los colombianos tenemos bastante resistencia por aquella frase de que lo que no mata engorda. De más, el animal es más longevo, la grasa tiende a ser más amarilla. Estos negocios de embutidos que sacan una neverita con producto que tienen congelado, lo descongelan para que se vea atractivo, pero nadie ve más allá de la puerta de ventas. Yo quitaría todos los que sean antioxidantes. Producción de embutidos o este consumo masivo es uno de los principales causantes de cáncer. Yo creería que en los embutidos el problema es no saber qué tiene el embutido. Primero que todo hay muchas coimas, o sea que el dueño puede pasarle al que va a verificar la platica para que le dé el registro. Pero hay que mirar dónde compras, a quién le compras y demás, porque pues, nosotros por los mismos climas y todo eso es un peligro para la salud, ¿sabes? Muy buenos días, bienvenidos a Saborea el Conocimiento. El día de hoy nos encontramos en la Universidad de La Salle, sede norte en Bogotá, con la excelentísima mujer Claudia González, docente de la universidad. Hola Carolina, bienvenida y gracias. Primero que todo, muchísimas gracias por esta entrevista. Es un placer para mí estar en esta universidad donde me gradué y donde fuiste tú, mi docente de tecnología de carnes. Sé que eres zootecnista, pero cuéntanos, ¿qué es la zootecnia? La zootecnia es la carrera que produce la proteína animal. O sea, los zootecnistas son expertos en producción animal orientada a la producción de la proteína. O sea, producen huevos, carne y leche en todas las especies que están para esas producciones. Y ustedes velan por toda la cadena desde el inicio del nacimiento hasta cuando ya el animal está listo para el proceso siguiente de la siguiente etapa. Sí, o sea, nosotros vamos, como dicen, de la granja hasta la entrada del frigorífico y en parte participamos ahí porque también los zootecnistas se forman en todo lo que es hasta la mesa. Pero generalmente el zootecnista lo que hace es en la finca garantizar que la carne, que los huevos o que la leche que vayan al consumidor sean de excelente calidad, tengan buenas prácticas ganaderas y demás. ¿Cuál es el mayor mito que quieres hoy decir que no es cierto? El mayor mito, hay muchos, pero yo siempre he dicho que la carne está de moda y hay que comer carne. O sea, ahorita hay muchos mitos, pero el que más hay que romper es que hay que dejar de comer carne. O sea, al contrario, hay que comer carne porque la carne está de moda y es muy, muy saludable. ¿Y este mito crees que hemos sido los productores de toda la línea cárnica los responsables a llegar a este punto? Pues hay muchas causas. O sea, ese mito se divide como en 5 causas que han, ahora con las redes, pues facilitado que la gente los tome. O sea, la primera causa es pues, por la Organización Mundial de la Salud. En una época dijo que comer carne daba cáncer, entonces pues eso fue, digamos que una cosa que bajó el consumo de carne. Pero también están los vegetarianos y los veganos, pues que pueden venir de 2 tipos, ¿no? El que es animalista, que defiende los animales y pues no diferencia entre lo que es una mascota, que es un animal de compañía, y un animal de producción de una cadena biológica normal. Y también se crea pues por muchas interacciones en las redes de consumo, de malas interpretaciones, por un consumidor que no lee, por una industria que aprovecha que el consumidor que no lee, entonces se van multiplicando todos esos mitos del consumo de carne. Volviendo a la zootecnia, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia más grande que hay entre las dos maneras pues, de crianza intensiva y extensiva en la parte de producción ganadera? Ahí hay 2 cosas bien interesantes. Una, pues el sistema alimenticio, o sea, no es lo mismo el animal que está en la llanura colombiana que está pastando, que puede tener de pronto culpa un poquito en el apisonamiento del suelo, pero que en general está libre, ¿sí? O sea,
cuando están libres los animales, pues como aquí les llaman, el ejemplo más lindo es cuando dicen las gallinitas son felices, entonces se produce huevo, gallinita feliz, la carne, el animal está pastando. Cuando yo estabulo, que así se llama, cuando el ganado está estabulado o cuando las gallinas están en jaula, todo cambia. En la carne, que su fama es sobre todo en la ganadería, cuando está estabulado, que es por ejemplo la producción típica estadounidense, pues cambia la comida porque se le da mucho más concentrado, menos pasto, y ahí es donde también se da el problema de contaminación del medio ambiente porque produce mucho gas, porque además pues hay un dicho que dice que tú eres lo que comes y esos rumiantes no están comiendo tanto pasto como grano en el concentrado. Entonces está cambiando esa dieta y digamos que por eso es que Colombia, aunque contamina, no contamina tanto como Estados Unidos, que tiene más estabulado porque los animales están quietos sobre el pasto, comen más normal. Y esto también tiene mucho que ver con el marmoleo y el pastoreo viene siendo la extensiva, ¿no? La de que el animal va andando. Y el marmoleo es la parte ya puntual de la alimentación para generar ciertos matices de sabores. Pues el marmoreo sí y no, porque el marmoreo va más ligado a la especie bovina y a la raza, ¿sí? Hay razas más marmoreadas y hay razas menos. Los colombianos que comemos cebú, comemos menos carnes marmoreadas. Los americanos que comen más angus, más ese estilo de razas, comen más marmoreado. El marmoreo es toda la grasa entreverada que se le ve a la carne. Y por ejemplo, los japoneses crearon la mejor, que es el wagyu. Pero por ejemplo, el que come wagyu tiene que saberlo comer, porque el marmoreo es delicioso cuando la carne está caliente. Pero cuando la carne ya se enfrió, el marmoreo deja de ser llamativo. ¿Crees que si un zootecnista hace una muy buena aplicación de comida y todo, un ganado viejo puede llegar a transformarse en una muy buena carne? Pues es que el factor edad es complejo. Para todos, porque para nosotros también. Sí. El factor edad nos va a dar grasas diferentes, una composición porcentual de más grasa, más hueso, menos carne, pero también da un sabor diferente, da una terneza totalmente diferente. Pero te voy a contestar coloquialmente en lo que es Colombia. Colombia no tiene un sistema de clasificación, entonces tú siempre te has comido un lomo que puede ser de 2 años y medio o de 16 años de una vaca lechera, porque en ninguna carnicería te clasifican los cortes así. Colombia en eso está un poquito medio atrasado. Tiene como norma técnica una clasificación de canales donde está incluido todo eso, pero nunca se pudo volver ley. Entonces Colombia le ha tocado usar las leyes de otros países cuando exporta o cuando importa. Pero nosotros, por eso tú entras a la carnicería y de pronto dices, oiga, este lomo está como duro, pues puede ser de una vaca lechera de 16 años. O sea, realmente Colombia no tiene ese estilo de clasificación que Estados Unidos y otros países sí lo tienen. Y en este caso, sabiendo que hay ablandadores, hay inyecciones y hay todo tipo de... O sea que con más razón se puede transformar una vaca de 16 años como si fuera uno de 2. Un lomo, claro. O sea, yo puedo entregarte uno, pero no... Como no hay clasificación, pues tú, la certeza de que te estás comiendo unas chatas de un bovino macho, porque la primera característica de la carne de calidad es que sea macho, que sea joven, o sea, 2 años promedio, que sea, o sea, con esas dos ya, mira, porque ahí no va a tener tanta grasa, va a tener más carne. Entonces, con esas 2 características que no están clasificadas, no son obligatorias. Entonces, pues, la única forma de ayudarlas es con un ablandador, máquinas que ablandan carne, dejar madurando, obviamente. Dime 3 factores que puedan identificar que una carne es muy vieja o una joven cuando la vemos en el supermercado. El color de la grasa, clave, porque eso sí se nota muchísimo. La grasa, entre más el animal es más longevo, la grasa tiende a ser más amarilla. Yo diría que esa es una. De pronto el hueso, el nivel de hueso que hay en el corte. Y otra, así en el supermercado, ya es muy difícil. O sea, yo no conocería otra que nos permita diferenciar que el corte viene de un viejo. Los colores y la relación grasa-carne puede ser.
¿Cuál es el mayormente usado? ¿Brahma, Cebú? Aquí trabajamos Brahma, Cebú, hay Cebú comercial, que es digamos que es el que más se mueve. En este momento hay de todas las razas. Hay Angus, en focos, ¿no? Pero el que más se comercializa, pues, y más tradicional en la costa y en los llanos, pues es todo lo que es Brahman. Y esos no están marmoreados, pero ellos tienen la gran ventaja de que la mayoría son en pastoreo. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años en la industria avícola y pues se aprovecha todo al 100%, o sea, no hay nada del pollo que no se use. ¿En los bovinos es igual? En todas las especies es igual. O sea, entra al beneficiadero y de todo el proceso de sacrificio y faenado, todo se aprovecha. O sea, tú te pones el cuero del bovino, ¿cierto? Sacas la sangre para las cápsulas de hierro, para la enfermedad, la globina, o sea, de la sangre se saca todo, el suero, etcétera. O sea, cada cosa, tú te comes los estómagos en un mondongo, pero también ese estiércol va a un sitio donde va a ser tratado para sacar abonos y demás, o sea, la sangre, las patas, te las puedes comer o sacan el colágeno que está de moda con las patas, la cabeza, o sea, no se desperdicia absolutamente nada. Bueno, yo amo la gelatina de pata, es algo que todos los colombianos que hemos crecido con él y si tú le muestras eso a una persona que nunca lo ha hecho con los mismos huesos, pues realmente puedes ver la magnitud de subproductos que se pueden utilizar. Tuve la oportunidad de trabajar muchos años en avícola y una de las cosas pues es que trabajamos el CDM en la parte de embutidos. La CDM, carne deshuesada mecánicamente, mucha gente lo ignora y es la base de la mayoría de salchichas a base de pollo, porque pues por el costo bajo. En la res, el CDM o esta carne que viene del hueso, de la trituración del hueso, ¿se utiliza? Sí, claro. O sea, lo que es, digamos que no tanto como en el pollo, porque en el pollo se le da el valor agregado a costilla, rabadilla y demás. En el bovino, pues también le da valor agregado, pero al hueso, que no se usa, porque es que al contrario del pollo, en los cortes americanos que van con hueso, pues está en furor utilizar la costilla, está en furor un tomahawk, un T-bone stick. Ahora está súper famoso. Exacto, entonces digamos que ya no es tan común, aunque se usa, o sea, existen máquinas que trituran igual, desmenuzan y sacan la carne desmenuzada mecánicamente de bovino, pero no al nivel que lo utilizan en las aves, por ese consumo con hueso. Es que aquí llegó y se puso de moda todo lo que es con hueso que antes no se consumía. Bueno, de por sí las carnes que están muy cerca del hueso son más sabrosas, ¿no? Me imagino por el tejido conectivo que tiene y esto ayuda mucho a esa palatabilidad sabrosa de un ribs. Y bueno, hoy por hoy el jarrete, que antes se deshuesaba, ahorita está muy de moda el jarrete cortado con hueso. Y se utiliza mucho para hacer estas cocciones lentas que dan... Es que en cocción lenta todos los cortes duros quedan fantásticos. Si tú tuvieras que convencer a un escéptico en este momento de que coma carne y que la carne no es mala o que no está haciendo un impacto ambiental malo, ¿qué dirías en un minuto? En un minuto, pues que la naturaleza no se equivoca, que coma carne, que la carne es saludable, son grasas que usted conoce, que usted puede pronunciar, porque usted puede decir, eso es una grasa, entonces se la puede comer. Y el hígado y el páncreas de su organismo las reconocen. Entonces, mientras a usted no le vaya a hacer daño por alguna alergia o una intolerancia, coma carne porque su cuerpo lo reconoce esos aminoácidos y los transforma. Más que todo el tema de los aminoácidos, ¿no? Los 20 aminoácidos esenciales que vienen de la fuente original, pues de origen animal. Realmente es muy difícil sustituirlo. Sí, no es tan sencillo. O sea, el valor biológico de una cadena de proteínica que son los aminoácidos, pues aunque los vegetales, o sea, los vegetales no, las leguminosas tienen, siempre hay que diseñar muy bien la dieta que te alimente. Mientras que la carne tiene suficientes y además te aporta la grasa que se necesita consumir por salud para el cuerpo. Hablando de salud, teniendo en cuenta que la res maneja muchos cortes de todo tipo, con grasa, sin grasa, dime 3 cortes que a la gente no debería faltarle en su nutrición? Que se coma una punta de anca de vez en cuando sin quitarle la grasa. Que se coma un caldo de costilla de vez en cuando porque es bueno. Y los murillos, que son los que mejor colágeno tienen, igual que sobre barriga,
tienen muchísimo colágeno y que tienen que aprender a diferenciar eso, porque a veces la gente no come murillo porque cree que cuando se forma la gelatina está comiendo grasa. No, y eso no, eso es colágeno, entonces eso es gel. Entonces eso ayuda para las arrugas, para el estómago, es una muy buena dieta. Para mí es uno de los cortes perfectos, un murillo excelente. Murillo, aquí en Colombia, en Panamá le dicen jarrete. Bueno, exacto. Sí, que es la parte baja. Es la parte baja. Y el goulash en eso es fantástico. Entonces, un filete de punta de vez en cuando así con la grasa o un churrasco, pero sin quitarle la grasa, o sea, eso no se quita. Si no se la quiere comer, hácelo y después se la quita, pero nunca se la quite para asar. Y 3 de los que tú digas, estos cortes no deberían estar tanto en la dieta de los humanos. Pues es que ahí sí te voy a contestar como zootecnista. Todo el toro es rico. Todos son buenos, es que todos son o más duros o más blandos, pero aportan proteína, aportan grasas naturales o aportan colágeno. Entonces, creo que más bien iría por el lado de cómo te gusta comer, porque es que ahí sí necesitas olla a presión, o olla lenta o la plancha. Entonces, ahí sí depende. Más allá del corte, todos los cortes son válidos. Habría que ver qué le gusta al consumidor. Blandito, entonces unas chatas a la parrilla, o un caldo de costilla, o una sobrebarriga, eso, ya. Pero toda la res es rica. Sí, eso sí, no pues, puedo decir. Estoy hablando con una fans de carne, zootecnista, docente de ingeniería de alimentos y tecnología de carnes, así que sí, o sea, todo es rico. Amo el carpaccio, es algo que me encanta. A mí. ¿Es riesgoso comerlo? Sí, o sea, es una delicia, pero tiene que estar seguro de la palabra mágica, de que sea inocuo. Porque si nosotros no le conocemos la trazabilidad a ese carpaccio, pues es que el carpaccio o una carne sellada y término azul, pues ya hay que saber dónde la estás comprando y hay que tratar de que tenga una trazabilidad que te garantice la inocuidad para que no vayas a correr un riesgo, ¿sí? El carpaccio, pues depende, pero en general, pues eso requiere una inocuidad excelente, ¿sí? O sea, uno puede jugar con adiciones para el sabor y cosas que ayuden a controlar microbiológicamente, pero pues lo ideal es por lo menos saber dónde lo compras. Para aclarar un poco, porque habrá gente que nunca ha probado un carpaccio. ¿Qué es un carpaccio? Un carpaccio es una lonja casi transparente, podría decirse que cruda, de una carne que viene madurada. Generalmente se deja madurar para que esa misma acidificación de la carne le cambie el sabor y la proteja microbiológicamente. Pero cuando uno pide un carpaccio de lomo es una tira casi transparente de carpaccio, es carne cruda. Entonces, sí hay caras que no, esto está crudo, eso está madurado. Entonces, la maduración se produce por la acidificación de la carne, entonces pues nos va a dar una, digamos que garantía, entre comillas, de que está bien. Pero realmente carpaccio es sinónimo de crudo, entonces pues se necesita que la inocuidad sea ideal. ¿Tú crees que en los últimos 10 años el consumo de carne ha cambiado significativamente? Son 3 factores. Uno, los cambios en consumo, pues por la pandemia se dieron así, ¿cierto? Entonces, ¿qué se aumentó? Pues el consumo por lo menos en Colombia, el consumo de pollo se disparó, se triplicó, pues porque se produce por metro cuadrado mucha más carne. El consumo de porcinos, de cerdo, también se aumentó y el de la ganadería alcanzó a bajar, pero ya está como estabilizándose. Pero eso ha ayudado también las redes. O sea, en los últimos 10 años yo creo que parte del consumo lo maneja es la red que da buenas noticias, pero también crea muchas noticias falsas que hay que ir corrigiendo con el consumo. En las redes se encuentra mucha información proveniente de gente que ni siquiera sabe, ni siquiera ha trabajado en el rubro y en toda la línea de alimentos. Yo me he topado con información tan falsa que, bueno, trato como, este podría ser un buen espacio para empezar a hablar de la realidad. Si tuviéramos una guía rápida hoy, ¿qué sería lo primero que una persona tendría que mirar en una etiqueta para consumir cárnicos? En la etiqueta, o sea, pues las etiquetas tienen la información de la fecha, por ejemplo, de cuándo se empacó, si tiene trazabilidad debe tener un código QR o decir de dónde viene, en el que tú puedas leer, que ya se está empezando a implementar. Las etiquetas tienen la empresa de donde viene la carne, debe tener las fechas de empacado, la fecha de vencimiento de la carne, si es madurada, el tiempo de maduración que tiene.
O sea, tiene, y eso todo lo debe leer. Yo diría que más que las 21 datos que tiene un rótulo, yo le aconsejaría al consumidor que los leyera, porque es que el problema es que los consumidores no leen. Ellos solo dicen, esto es lo que yo quiero, y a veces no. Siendo zootecnista, especialista en carne, con toda esta información de la mano y cada vez haciendo artículos interesantísimos, estando en un concierto, si sales, ¿comerías carne en palito? Sí, me comería un pincho que esté caliente. El pincho es la carne económica, o sea, algunos dicen que hasta el raspado del cuero, pues no es cierto porque el cuero se va sin carne, pero sí realmente es carne muy económica. De la limpieza de los cortes grandes se sacan los trozos. ¿Y qué la hace comestible? Que esté bien asada a la plancha. O sea, la cocción hace que el 80-90% de los microorganismos desaparezcan. Y además los colombianos de por sí tenemos un nivel de tolerancia que nos ayuda a consumir eso. Pero la ley sí es que esté sobre una parrilla y bien asado. Creo que los colombianos tenemos bastante resistencia por aquella frase de que lo que no mata engorda. Algo así, sí. No sé. Pues es que nosotros, pues sí, aquí primero tenemos variados climas, entonces nos ha tocado volvernos resistentes, o sea, esa es la resistencia que se adquiere por la variedad de climas y para la exigencia de conservar las carnes, y porque además comemos de todo, entonces tenemos todos los climas en un país, pues, como que nos ha dado una tolerancia a los microorganismos más alta. No es tan bueno porque a veces no se sabe de qué se enferma la población colombiana, pero sí, o sea, yo me atrevería a decir que sí, si se va a comer un pincho, por lo menos verifique que esté bien caliente, que esté cocinado, para que no le haga tanto daño. Frío, no coma nada en la calle, porque pues no podemos garantizar que se haya por lo menos controlado alguna parte de los microbios que lo pueden enfermar. ¿Qué aditivo que hoy es legal, tú como experta lo quitarías porque sabes que hace daño en la industria de embutidos? Yo quitaría todos los que sean antioxidantes, o sea, DHT, BH, todos esos que casi ni se pueden pronunciar, los quitaría. Y ahorita se están autocontrolando algunos que no son tan graves, pues creo yo, porque Colombia tiene una norma, una ley que controla el sodio. Entonces todo lo que tenga sodio, nitrito de sodio, nitrato de sodio, eritorbato de sodio, fosfato de sodio, todo eso toca aprender a controlarlos para que se cumplan los objetivos del nivel de sodio permitido. Entonces, como que de cierta forma los estamos controlando. Yo creería que en los embutidos el problema es no saber qué tiene el embutido. Y sí, quitaría todo lo que sea antioxidante, que no se... Esos dos son... Nombres larguísimos. O sea, es que yo le decía que día a alguien, pronuncie butilhidroxitolueno. Le dije, ¿usted sabe cómo se pronuncia eso? ¿Sabe para qué es y por qué se lo come? Entonces, quítelo. O sea, yo creería que esos antioxidantes y todos esos que ya son a cantidades tan mínimas, o sea, todos los aditivos que requieran control numérico son de mirar con lupa. Yo no como salchichas en general de más de cierto número de ingredientes, o sea, más que no comer, o sea, yo los pruebo todos, pero miro algo que no hace el consumidor, y es leerme todos los ingredientes, porque los consumidores colombianos, no he notado por lo que enseño, no diferencian la tabla nutricional de los ingredientes. Cuando uno mira en los ingredientes, yo soy de la tendencia, entre menos ingredientes, mejor. Entonces, lo que no como es eso que va por encima de 15, 20, yo he contado hasta 21 ingredientes en una salchicha. Entonces, esa salchicha, esa mortadela, ese salchichón que tiene esa cantidad, una lista interminable de ingredientes, yo no lo como. O sea, sé que existen, además sé qué significa esa cantidad, entonces ahí es donde yo freno, y eso es lo que no recomiendo, que usted no sepa qué comerle a. Teniendo en cuenta que se necesitan ingredientes para hacer emulsiones, ¿no? O sí, sea, claro. No se va a poder solamente con uno o con dos, pero ¿cuál sería para ti el mínimo que tú dices es aceptable en una salchicha? Por ahí los básicos serían como, en aditivos sería el que da el color, sí, son como 7, son como 7 más o menos, no más. Pero es que ya 21, pues esa salchicha ya no, ya hay productos que ya estamos haciendo muy... Realmente la industria, ahí el consumidor y la industria tienen que empezar a analizar hasta dónde. Tenemos muchas bacterias que nos acechan y cada vez peor. Ahora te hago esta pregunta. Si tú tienes 2 embutidos, uno hecho
con los químicos que nos protegen de las bacterias, los tradicionales, por decirlo así, y una salchicha que te dicen no los tiene. ¿Cuál eliges? Primero, ¿qué le miro? Porque es que la inocuidad de un alimento no son solo los químicos que tú le adicionas. Si yo veo que la empresa produce con excelentes carnes, con todas las normas de buenas prácticas de manufactura, que utiliza empaques inteligentes, que utiliza atmósferas modificadas, o sea, todo lo que tú puedas incluirle a esa vida útil de ese producto y a esa calidad, pues me como el de 5, siempre lo escogeré, pero nos toca mirar quién lo prepara, cómo lo preparan, porque ahí está el empacado, el manipulador, están los equipos, la carne, la refrigeración, el sistema de cocción. Entonces, cuando yo tengo todo eso garantizado en esos 5 o 6 ingredientes, no hay problema, me como eso. Cuando ya es riesgoso, pues bueno, el que está lleno de químicos, porque además todos esos aditivos que alargan la vida útil se crearon fue precisamente para que durara más y no se dañara. Entonces, yo prefiero eso, pero prefiero mirar la que es la inocuidad, o sea, que todo esté bien hecho y ahí sí. ¿Qué opinas de estos negocios de embutidos que sacan una neverita con producto que tienen congelado, lo descongelan para que se vea atractivo, pero nadie ve más allá de la puerta de ventas? Eso sí hay que controlarlo, porque realmente hay una cosa que yo, así ame la carne, no puedo y jamás lo haría, sería enmascarar algo, que es que las carnes son los alimentos más peligrosos para la salud si no están bien elaborados. Llámense carnes frías, embutidos o carne, o sea, siempre hay que mirar dónde compras, a quién le compras y demás, porque pues nosotros por los mismos climas y todo eso es un peligro para la salud. O sea, ver esos descongelados que se ven lindos y que además venían congelados ya es un peligro. O sea, uno no debe comer lo que se descongela y se vuelve a congelar, por ejemplo, y menos si está al sol. Eso es un peligro, entonces sí hay que tener mucho cuidado en dónde comer. ¿Tú crees que la producción de embutidos o este consumo masivo es uno de los principales causantes de cáncer? Puede ser que sí sea un factor, dependiendo de la calidad de ese embutido. O sea, si tiene mucho químico, como lo dije cuando empezamos a conversar, Carolina, la naturaleza no se equivoca. Entonces, si tú tienes 21 ingredientes, de los cuales 6 no sabes ni pronunciar, yo creo que el hígado y el páncreas tampoco saben qué hacer con ellos. Pero el agravante no son las carnes frías. El problema es cuando tú comes carnes frías entre un pan que está con ingredientes parecidos, lo tomas con una gaseosa o lo bajas con un jugo que también tiene, pues tú vas sumando químicos en toda tu comida. Entonces ahí es cuando ya empiezas a decir, y como decían las abuelas, la salud entra por la boca. Entonces, si tú nunca lees ingredientes y todo es químico, o sea, yo conozco jóvenes estudiantes que todo es gaseosa, jugo. Entonces, yo no satanizo ningún alimento, así sea Coca-Cola, o perdón, por la marca, pero así sea una gaseosa o lo que sea. Yo digo, es la frecuencia con que tú comes, o sea, si dejas de comer lo natural para comer todo con artificial, preparado. Pues no es la salchicha ultraprocesada, no. Yo siempre he dicho que la hamburguesa es lo más rico que hay en el mundo. Y hay hamburguesas ultraprocesadas y hay hamburguesas muy bien hechas que entre un pan con una lechuga, un tomate, son deliciosos y es una dieta balanceada. Pero ya si tú le sumas unas papas fritas con un aceite de cierta calidad y empiezas a sumarle químicos, y todos los días, sí, creería que somos la industria alimentaria en conjunto, somos un factor que puede ayudar a producir enfermedades. Esto es un criterio mío porque sé de alimentos, o bueno, pues lo poco o lo mucho que he podido tener la oportunidad de aprender, más allá del alimento, como tú dices, de satanizarlo o de ver una etiqueta, yo me fijo mucho en las empresas. Y me llama mucho la atención, en Panamá hay un tema terrible con el MINSA. Primero que todo hay muchas coimas, o sea que el dueño puede pasarle al que va, verifica la platica para que le dé el registro, y eso es algo terrible. Pero segundo, también están estas empresas chiquitas que nadie verifica y que no tienen ni siquiera un punto de venta en los supermercados. Entonces, las empresas grandes son aquellas que tú ya empiezas a ver en todos los supermercados, y para mí es un criterio de decir es una buena empresa, porque los supermercados también exigen mucho a las empresas para entrar. ¿Esto pasa lo mismo en Colombia?
Sí, con algunas, o sea, aquí lo que tienen las empresas es que tienen diferentes productos. Aquí hay una norma técnica porque la legislación sí es muy antigua, no la han actualizado, la de los derivados cárnicos. Entonces, la norma clasificaba o clasifica los productos en premium, seleccionado y estándar. Entonces, lo que cambia son los ingredientes, pero ninguno es malo ni bueno. Lo que hay es que mirar es qué tanta harina que puede tener, qué tantos aditivos. Bueno, la harina no te va a enfermar, pero igual yo creo que es un engaño cuando tú te comes una salchicha de harina entre un pan, pues son un pan entre otro pan. Pero en general, sí, sí. Hay productos, no solo las salchichas, hay mortadelas, hay jamones que son tan rojos porque hay que colorear los almidones que tienen, o sea, harina de trigo, almidón de yuca, almidón de papa, entonces hay que colorearlos porque no hay manera de que se vuelvan rosados. Y uno los muerde y la mordida es un como... pan entre otro pan, gomosa, es una mordida de pan. Entonces yo digo que, a ver, sí, hay industrias, entonces como tienen niveles, pues venden salchichas económicas y todo, y están en una grande superficie. Es un riesgo, pero yo creo que las empresas como las que tú describes, pequeñas, que nadie las controla, es lo que yo digo, que también hay que un consumidor un poco exigente también, porque es que nosotros, por lo menos acá en este país, lo que has descrito es igual, o sea, también hay coimas, también hay corrupción en esa aplicación, pero también es un consumidor que tiene que aprender a leer y a exigir también un poquito de calidad, porque eso se juega, o sea, la industria coloca, y si el consumidor dice, yo no me voy a comer eso, porque tiene 21 cosas, yo ni sé qué me estoy comiendo, la industria tiene que empezar a cambiar, o sea, es de parte y parte. Los países que tienen las legislaciones más así también tienen un consumidor que exige, ¿sí? Que no trata de irse por los laditos, de, ay, como somos tan resistentes nadie se va a morir, no. Y pues también es un país que no tiene toda la información completa, pero sí necesitamos un consumidor un poco más con criterio. Claudia, con respecto a salirnos un poquito de la parte de omnívoros, ¿qué crees con este estilo veganos y vegetarianos? ¿Crees que realmente sí podría valer la pena, pues, para las personas que están haciendo este estilo de vida? Sí, o sea, quien ya cree en eso al 100%, yo siempre he pensado que lo que tiene que hacer es balancear muy bien su comida. O sea, es el consumidor que debe ser más responsable, porque como no tiene una fuente de aminoácidos muy bien definida, que es la cárnica, pues tendrá que, con las leguminosas y con todos los complementos que utilizan, balancear su dieta demasiado bien. Si usted quiere ser vegetariano o vegano, tiene que ser el consumidor más responsable al balancear su dieta, porque si no, los desbalances nutricionales sí le pueden generar problemas de salud muy delicados. Tengo esta última pregunta personal. ¿Qué opinas de la dieta BARF en los perros? Es lo mejor que le puede pasar a un perrito. Lo que pasa es que exige el mismo control de calidad que la comida nuestra. Entonces, los perritos siempre elegirán la dieta BARF para un concentrado. Es que no es lo que si a uno le pusiera pepitas, o sea, no se las come. Pero hay empresas que han innovado y han hecho las BARF precocidas, o sea, con un poco de cocción. Les llaman, por ejemplo, hay una empresa que yo conozco que las bautizó biodietas, y son la misma BARF, ¿sí? Pero pues no la misma BARF, porque el BARF significa crudo, pero sí un precocido que permite que la vida útil sea mejor, porque es que quienes tienen mascotas, pues el congelador se volvió ahora lleno de comida para la mascota, y pues no se puede, porque también siempre congelada no es tan bueno, porque los perros no es lo ideal que coman comidas congeladas. Entonces sí se puede, pero también sí uno puede virar un poquito, y una precaución que te permita manejar un poquito más el riesgo de que se dañe, aunque el perro no es la misma digestión, pero sí se puede manejar una biodieta o una precaución, pero es lo mejor, o sea, la naturaleza no se equivoca. Bueno, pues con eso terminamos, con esa frase de la naturaleza no se equivoca. Claudia, muchísimas gracias, la verdad que es un honor para mí hacerte una entrevista a ti, que fuiste mi docente. Así que de verdad, mil gracias por mi carrera, por todo, porque he sacado adelante, y yo creo que prácticamente todavía te recuerdo regañándonos por la limpieza y por todo, y nos evaluabas, así que sí. Mil gracias por este tiempo. Con muchísimo gusto. Por estar aquí en la universidad. Con mucho gusto, siempre bienvenida. Gracias también a ti por la entrevista. Y recuerden que voy a estar subiendo información de todos los expertos en las diferentes áreas de alimentos.